Bueno, este tema es sobre la ética. Son varios temas, la ética y la moral, después sus diferencias. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La palabra ética proviene del latín ethicus, que a su vez procede del griego antiguo olcus, derivado de ethos, que significa carácter o pertenencia del carácter. La función de la ética como disciplina es analizar los preceptos del moral. Debe ser virtud que guían del comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. La moral en contextos filosófico, la ética y la moral tienen diferentes significados. La ética está relacionada con el estudio fundamentado de los valores morales que guían el comportamiento humano en la sociedad, mientras que la moral son las costumbres, normas, tabúes y convenios establecidos por cada sociedad. La relación entre la ética y la moral estriba en que ambas son responsables de la construcción de la base que guiará la conducta del hombre, determinado su carácter, su altruismo y sus virtudes, y de enseñar la mejor manera de actuar y comportarse en sociedad. Aunque ambas palabras suelen relacionarse, remiten a conceptos diferentes. Veamos, las diferencias entre la ética y la moral. El concepto de la ética teoriza sobre los principios y valores que deben regir la conducta humana. De la moral se refiere a las prácticas y costumbres establecidas según una escala de valores. El carácter de la ética es una disciplina normativa y de la moral es una disciplina descriptiva. Su fundamento de la ética se funda en la reflexión individual y de la moral se basa en la costumbre social. El método de ética es reflexión y de la moral es imposición, normas y costumbres. El alcance en el tiempo. En la ética se pretende construir valores absolutos, universales y imperecederos. En la moral, sus valores son relativos a la sociedad que los comparte y cambian de acuerdo a la época y a la ideología dominante. ¿Qué es la...? Este es otro tema de qué es la libertad y los diferentes tipos de libertad. La libertad es la facultad o capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad de los demás. Hay libertad cuando las personas pueden obrar sin coacción o impresión por parte de otros sujetos. Por ello se dice que un individuo está en libertad o actúa en libertad cuando no está en condición de prisionero, sometido a las órdenes de otros o bajo coacción. La libertad conlleva un sentido de responsabilidad individual y social. Por lo tanto, existe una relación entre la libertad y la ética, ya que actuar en libertad no es dejarse llevar por los impulsos, sino obrar con conciencia en pro del bien
y propio y común. La libertad es un concepto construido por la sociedad para alcanzar una convivencia plena y constructiva. En este sentido, se encuentra consagrada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estos son los tipos de libertad. Libertad de culto o libertad religiosa. La libertad de culto o libertad religiosa se refiere al derecho para escoger un sistema de creencias religiosas y manifestarlo sin castigo, amenaza o coacción. Incluye la libertad de declararse ateo. La libertad de expresión o de opinión. La libertad de expresión consiste en el derecho a expresar ideas, opiniones y sentimientos dentro de las normas del respeto y la sana convivencia. Está consagrada en el artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos. La libertad de prensa. La libertad de prensa consagra el derecho de los medios de comunicación a divulgar información oportuna y veraz a la población sin la censura del Estado u otros factores de poder. La libertad de prensa es una forma concreta de libertad de expresión. Libertad de pensamiento. La libertad de pensamiento se refiere a libre ejercicio de la reflexión, la conciencia y el sistema de creencias. También incluye la libertad de manifestarlas pública y privadamente sin penalización. Por ejemplo, manifestar una opinión política contraria a la de un colega o un grupo con plena confianza. La libertad política es toda persona que tiene derecho a participar en la actividad política de su país. Este derecho puede ser ejercido de manera directa y de manera indirecta a través del voto universal, libre y secreto. Este derecho está consagrado en el artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la libertad política no existe en los países que sostienen regímenes autoritarios y antidemocráticos de diferentes tipos. La libertad política pues es más del gobierno que se basa en eso, del voto, por ejemplo aquí en México el voto para el presidente que son 6 años y que va a estar gobernando él ahí es de todo el país, que votan a diferentes partidos de gobierno. Hay otra que es la libertad de elección. La libertad de elección se refiere al derecho a elegir entre diversas opciones sin ocasiones de las autoridades. Otros entes a particulares, por ejemplo, elegir libremente para formar familia. Es libre, o sea, es una declaración que pues, tú si quieres hacer tu familia y si no, no es tu elección de vida, cómo quieres vivir. Y otra es de elegir el trabajo de acuerdo a los intereses y vocación propios. Pues,
donde quieras trabajar y así, o elegir tu propia carrera de lo que vas a trabajar o dedicar en tu vida. Y otro es elegir el tipo de la educación de los hijos. Cada quien educa a sus hijos como quiere. Hay unos que se educan mejor o son mejor educados o mejor los papás más atención, hay otros que no. Esa ya es de elección de los papás y así. Y también de la educación de los hijos. Hay hijos que hacen lo que vieron que hacen sus papás, ya sea el maltrato maltratan a los humanos o las mujeres. Y la libertad de asociación es la libertad de asociación, refiere al derecho de reunión y asociación entre personas a fin de desarrollar actividades económicas, políticas, ciudadanas, culturales o de otra índole, siempre que sean pacíficas. Está consagrada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por ejemplo, sindicatos, asociaciones civiles con o sin ánimos de lucro, formación de partidos políticos. La libertad de asociación incluye el derecho de no pertenecer a ninguna asociación. Libertad de tránsito. La libertad de tránsito o de circulación se refiere al derecho de trasladarse de un territorio al otro. Incluye el derecho a cruzar fronteras internacionales y a regresar al propio país, siempre y cuando se cumplan las normas internacionales. La libertad de tránsito está consagrada en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Libertad económica. La libertad económica consagra el derecho de los individuos a trabajar, invertir, lucrar y administrar sus bienes de acuerdo a sus intereses, sin menoscabo de los derechos de los demás. Por ejemplo, libertad para crear empresas. Libertad financiera. La libertad financiera se refiere al estilo de vida que resulta de obtener ingresos recurrentes, llamados también ingresos pasivos o residuales, en vez de vivir de ingresos por salario u honorarios. Esto supone la absoluta independencia en el manejo del tiempo personal. Un ejemplo de libertad financiera es vivir el rendimiento de las acciones de una empresa o del cobro de derechos de autor. Pasamos a la axiología. La axiología es una rama de la filosofía que tiene por objeto de estudio la naturaleza o esencia de los valores y de los juicios de valor que puede realizar un individuo. Por eso es muy común y frecuente que la axiología se la denomine la filosofía de valores. La axiología, junto con la deontología, se constituyen como las ramas más importantes de la filosofía, que contribuyen con otra rama más general, la ética. Quien por primera vez utilizó axiología como término fue Paul Lapie en los primeros años del siglo XX, y luego von Hartmann unos años después tomó el concepto de Lapie para fundamentar sus estudios y así consolidar a la axiología, no ya como término, sino más bien como una disciplina independiente.
y autónoma de la filosofía y en particular de la ética. Dentro de la axiología, los valores podrán ser subjetivos o en cambio objetivos. Los subjetivos son aquellos mediante los cuales se plantea un medio que permite llegar a un fin y están impulsados por un deseo u objetivo a nivel personal. Por ejemplo, la solidaridad o el compañerismo. En cambio, los valores objetivos son valores por sí solos, como la verdad o la belleza, que plantean finalidad por sí solos. Los principios de responsabilidad de Hans Jonas. El principio de responsabilidad de Jonas es una evaluación sumamente crítica de la ciencia moderna, de su brazo armado, la tecnología. El filósofo muestra la necesidad que el ser humano tiene de actuar con la cautela y humildad frente al enorme poder transformador de la tecnociencia. Este trabajo es una reflexión sobre la principal obra del filósofo alemán contemporáneo Hans Jonas. Muestra la trayectoria intelectual de Hans Jonas hasta llegar al rescate de la ética de la responsabilidad que Max Weber sugiere en obras de comienzos del siglo. El principio de la responsabilidad de Jonas es una evaluación sumamente crítica de la ciencia moderna y de su brazo armado, la tecnología. El filósofo muestra la necesidad que el ser humano tiene de actuar con cautela y humildad frente al enorme poder transformador de la tecnociencia.